A lo largo de la historia, muchos científicos han declarado que no existe Dios. Sin embargo, existieron muchos otros que explicaron que para existir un mundo creado con tanta armonía debía ser obra de Dios. En este video vamos a conocer 5 científicos que sí creían en la existencia de Dios. Número 1. René Descartes. Este matemático, filósofo y físico francés, creador de la geometría analítica, basó su sistema de pensamiento en la duda metódica, postulando que la ciencia debía rehusarse a creer en todo aquello de lo que pudiera dudar racionalmente. Descartes fue un ferviente católico e intentó utilizar su sistema para probar la existencia de Dios. Una de sus frases célebres dice: "Sé que Dios es el autor de todas las cosas, y de que estas verdades son algo, y consecuentemente que Él es su autor". Número 2. Michael Faraday. Fue uno de los científicos más importantes del siglo XIX. Revolucionó la física con sus trabajos sobre la electricidad y el magnetismo, creando la conocida ley de Faraday. También fue un cristiano devoto de la Iglesia Sandemaniana, una ramificación protestante, llegando a servir como diácono de su congregación. Los padres de Faraday comenzaron a asistir a las reuniones de dicha denominación cristiana, y el mismo Faraday acudió a las reuniones desde joven. Entre sus frases más destacadas acerca de las leyes naturales están las siguientes: "Al permitir a la mente aplicarse al poder de la naturaleza a través de la ley, se transmiten los regalos de Dios al hombre. El libro de la naturaleza que hemos de leer, está escrito por el dedo de Dios". Número 3. Isaac Newton. El bien conocido científico inglés es considerado el padre de la ciencia moderna. Isaac Newton creía que tanto la Biblia, como el universo mismo, eran un documento establecido por el Todopoderoso, y varios de sus manuscritos, que fueron principalmente narrados en latín, estaban firmados con la frase Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová Dios único. La prioridad que él le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente a sus cercanos, de tal forma que el matemático Robert Smith reportó al profesor Richard Watson que en una ocasión Newton dijo: "Consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana". Diversos autores aseguran que incluso Newton dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia, y sus análisis bíblicos despertaron el interés de Albert Einstein, quien se vio atraído a revisar sus estudios teológicos junto a Abraham Salom Yauda, de la Universidad de Israel. Número 4. Galileo Galilei. Este célebre astrónomo fue perseguido por la Iglesia Católica por afirmar que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. Sin embargo, también creía que los movimientos de los planetas y todos los misterios del universo obedecían a la voluntad de Dios. Galileo creía que tanto las leyes como los movimientos de la naturaleza y de los cuerpos celestes obedecían fielmente a lo que Dios había establecido en la creación, tal y como lo expresó en su carta a la duquesa Cristina de Lorena en 1615. La Sagrada Escritura y la naturaleza son las dos emanaciones de la palabra divina. La primera, dictada por el Espíritu Santo; la última, el albacea observante de los mandamientos de Dios. Galileo ahondó en el argumento teológico, enfatizando la perfección y sabiduría de Dios en la cita siguiente, recordando que la sabiduría y el poder y la bondad del Creador en ninguna parte se muestra tan bien como en los cielos y los cuerpos celestes. Podemos fácilmente reconocer el gran mérito de aquel que ha traído estos cuerpos a nuestro conocimiento, y que a pesar de su casi infinita distancia, los ha hecho fácilmente visibles. Galileo creía en la inspiración divina de las escrituras bíblicas. De hecho, en diversas cartas, sostuvo que el objetivo principal de las escrituras es adorar a Dios y salvar almas. No obstante, lo que cuestionaba era la interpretación de los líderes religiosos. Número 5. Johannes Kepler. El astrónomo y matemático alemán fue pieza clave en la revolución científica a principios del siglo XVII, con sus leyes sobre el movimiento de los planetas. Nacido en el seno de una familia cristiana, creía fervientemente en la causalidad, que todo tiene una causa, y estaba convencido de que Dios creó el mundo con una armonía matemática y racional. Expresó que nada en este mundo fue creado por Dios sin un plan. Para Johannes Kepler, el estudiar astronomía y matemáticas era una situación para glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Una cita relacionada a esto es la siguiente: "Desde que los astrónomos son sacerdotes del Dios Altísimo en lo que respecta al libro de la naturaleza, nos corresponde ser más cuidadosos, no es por la gloria de nuestra mente, sino más bien, por encima de todo, por la gloria de Dios".
Kepler además explicó que su fe y su esperanza estaban puestas en Jesucristo. Estaba tan interesado por la vida de Jesús, que incluso en 1630, trató de identificar el posible año de su nacimiento, con ayuda de información registrada por el historiador Flavius Josephus. Estimó que una fecha probable de su nacimiento fue el año 4 a.C., año que estaba asociado con un eclipse lunar parcial. También descubrió que hubo un eclipse lunar total en el año 5 después de Cristo, con un lapso de tiempo de 7 meses, hasta la Pascua. Incluso hizo conjeturas sobre el relato de la estrella en el Evangelio de Mateo, diciendo que es posible que hubiera ocurrido una serie de eventos astronómicos en Júpiter y Saturno en el año 7 después de Cristo. Estos fueron 5 prominentes científicos que creían en la existencia de Dios. Sin embargo, en su gran mayoría los científicos no creen en Dios. A principios del siglo XX, los estudios mostraron que los científicos estaban menos inclinados que la población en general en creer en la existencia de Dios. Una encuesta conducida en 1969 mostró que el 35% de los científicos no creía que Dios existiera. ¿Se debe la falta de fe en Dios entre los científicos a su mayor inteligencia y conocimiento? Un estudio reciente fue diseñado para ver las diferencias en las creencias entre los científicos y otros académicos, y qué factores influyen en aquellas creencias. El estudio encontró que los científicos vienen desproporcionadamente de trasfondos no religiosos o religiosamente liberales comparados a la población en general, sugiriendo que al menos alguna parte de la diferencia en la religiosidad entre científicos y la población en general se debe probablemente a la educación religiosa, más bien que a la formación científica, o a la presión institucional para ser incrédulo. Es verdad que los científicos creen menos en la existencia de Dios que la población en general de los Estados Unidos. Sin embargo, el reciente estudio revela que los factores más importantes en la creencia estaban relacionados a la educación religiosa y el estatus familiar, y no al área del conocimiento científico. Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones.